Comenzamos nuestro culto mañana a las 7 de la mañana y el domingo, primer día de la semana, a las 8. Primero Dios. Entonces estudiamos el versículo 1 del capítulo 4 y vayamos estudiando juntos la palabra de Dios. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y en su agenda, vamos a decir así, en la agenda del Señor Jesucristo, dice el versículo número 4, le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, era el mediodía. Cuando hacía bastante calor, el sol pegaba en su resplendor. Al mediodía exactamente, Jesús va y pasa por Samaria, sí, junto a la heredad que Jacob dio a José, su hijo, y se sentó junto al pozo, cansado, mediodía, y en el versículo 7 aparece una mujer de Samaria. Esta mujer dice en el versículo 7 que llegó a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. En el versículo 9 nos presenta el contexto. La mujer que era de Samaria, samaritana, pues, le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Había una enemistad entre judíos y samaritanos. No se llevaban. En la historia, cuando uno lee el libro de Reyes, el libro de los Reyes, usted se va a encontrar que había problemas entre ellos. Primero, porque cuando deshabitaron Samaria, que era la capital del reino del norte, es un poquito de historia, nada más se lo menciono, en la parte del norte habían tribus, 10 tribus de Israel, de Jacob, ¿correcto? Que pues habían apartado de las tribus del sur, Judá y Benjamín, con su capital Jerusalén, se habían apartado. La diferencia es que los del sur siguieron parcialmente al Señor y los del norte pues se alejaron totalmente de él. Y cuando los llevaron en cautiverio a todos los del norte, trajeron pues los de Asiria, llegaron a Samaria y empezaron a tener, bueno, más bien los llevaron, los dispersaron, pero hubieron muchos, se formaron nuevas familias en la unión entre samaritanos y judíos. Lo que aconteció es que pues hubieran muchas personas que no conocían completamente a Dios. Entonces empezó una enemistad principalmente cuando construyeron el templo de Jerusalén, después de que el pueblo de Israel estuvo 40 años en cautiverio y los samaritanos quisieron ayudar, pero como no todos eran judíos al 100%, pues dijeron, ¿saben qué? Aquí no, ustedes no ayudan, ¿cómo van a ayudarnos? Son pecadores, son blasfemos, son de todo, ¿no? Y se hizo una gran enemistad. Entonces ahí cuando Jesús va a Samaria, Jesús pasa a Samaria, él no ve la distinción. Él no ve, número uno, quién era esta mujer. Él le habla a esta dama y le dice, dame de beber. La mujer se sorprende y le dice, oye, pues, ¿cómo tú me pides agua si judíos y samaritanos no se llevan? Si yo soy samaritana, ¿por qué me pides de beber? Aparte, es algo interesante. Esta mujer va al mediodía. Regularmente en la cultura judía, perdón, iban muy temprano.
Cuando el calor pues no está en todo su esplendor, pues iban una hora muy temprana donde pudieran sacar el agua, ir a sus casas y tener reserva para todo el día. Pero esta mujer, por lo mismo que era samaritana y para no tener problemas con judíos, pues iba a la hora sexta, cuando estaba el pozo solo. Ahí es cuando ella va a sacar agua y se encuentra con Jesús. Jesús tenía agendada esta cita con ella. Y lo digo de manera, no que ella lo supiera, sino porque tenía un plan especial para ella, porque quería convertirla en misionera. Jesús quería quitar los estereotipos. Ah, esta es samaritana, pues a esta no hay que hablar. No, Jesús fue, vamos a hablar. Bueno, voy a hablar. Él tenía un propósito especial con esta mujer, porque el mundo estaba etiquetado. Los samaritanos estaban etiquetados. Déjame decirte algo, mi querido amigo. Mire, constantemente nosotros etiquetamos a la gente. Ay, no le hables a esa persona porque es un borracho. Ay, ese es un drogadicto. Esta persona es bien chismosa. No le hables. Etiquetamos a la gente. Hay enemistad. Jesús no hizo excepción de personas. No hizo excepción de personas. Y vayamos a ver cómo se desarrolla esta historia. Versículo número 9 otra vez. Leamos el 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Empieza a presentarle una necesidad, agua viva. Si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua. La mujer le dijo, Señor, no tienes que sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, refiriéndose al agua que había en el pozo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús le está presentando a esta mujer que conociera primero quién era él. Número 2, que si lo aceptaba, que si creía en ella habría una fuente de agua viva y nunca más tendría sed. Pero ella, como no entendía todavía estos conceptos o no entendía quién era Jesús, ella pensaba que se estaba refiriendo al agua del pozo. Versículo número 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Sí, era mediodía, el calor, recuerden que era desierto, sí, tipo desierto. 2, pues para no tener relación con los que no la querían, pues le dice, ¿sabes qué? Dame de esa agua para que no tenga más sed. Y no venga a sacarla. Dame de esa agua. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer, esta mujer samaritana respondió y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, muy bien, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y con el que ahora estás no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Imagínense, Jesús le presentó quién era ella y no la está ofendiendo. No la está ofendiendo, pero le dice, muy bien, no tienes marido.
No tienes marido, pero 5 maridos has tenido. Y con el que ahora vives, no es tu marido. Y la mujer, al ver lo que Jesús le estaba diciendo, le dice, versículo 19, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. A lo que Jesús le respondió, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aquí le presenta el Señor Jesucristo a esta dama, a esta mujer samaritana. Habían muchos prototipos, había muchos prejuicios, porque había muchos prejuicios. Había muchas etiquetas. Como los judíos no se llevaban con los samaritanos, pues hasta cierto punto no había el permiso para que fueran a adorar al templo o que fueran a presentarse porque eran mal vistos. 1. 2. Había, pues sí, excepción de personas. 3. Las mujeres no eran bien vistas. Incluso los judíos oraban, qué bueno que no soy mujer y no soy gentil. Sí, así oraban en el pasado. Qué bueno que no soy mujer, ni mucho menos que soy gentil. O sea, qué bueno que soy judío, pues, en pocas palabras, soy descendencia de Abraham. Entonces, habían muchos prejuicios. Entonces, los judíos, pues sí, se sentían, pues, como ellos eran de la sangre de Abraham, pues se sentían con la libertad de adorar en el templo que había en Jerusalén. Entonces, cuando Jesús viene y empieza a tener esta plática con esa mujer, le empieza a romper todos los prejuicios, empieza a romper todas las etiquetas que los seres humanos habían puesto. Primero, el que él hablara con una mujer era, pues no era muy bien visto para la cultura judía, no era muy bien visto, pero él era Jesús, nuestro Salvador, y lo que él buscaba era salvar a la humanidad, quitar esos prejuicios. 2, la mujer le dijo, mire, Señor, primero, es que tú me pides agua siendo judío. Jesús dice, mira, en vez de que eso, tú pídeme agua viva. Si sabes quién soy, te voy a dar agua viva. 3, la mujer le dijo, oye, Señor, ustedes dicen, bueno, dice ahí en el versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte. Y ustedes dicen, los judíos, pues, que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Dónde vamos a adorar? Le preguntaba esta mujer. Porque vuestros padres adoraban aquí en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que únicamente es en Jerusalén. Y Jesús rompe una etiqueta, rompe un prejuicio y le dice, mujer, créeme, que la hora vendrá cuando ni en este monte ni en Jerusalén van a adorar. Versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Sí, porque ellos decían, oye, es que tenemos que ir a Jerusalén. Y la ley de Moisés decía que habían 3 principales fiestas donde tenían que presentarse los judíos en Jerusalén. Por eso había ese prejuicio, oye, Señor, adoramos aquí o tenemos que ir allá, pero allá no somos bien vistos. Entonces Jesús le dice, pues ni allá ni acá. Los que adoren al Padre deben de adorarlo en espíritu y en verdad. ¿A qué se refiere esto, mis queridos?
La forma de adorar a Dios debe ser desde el corazón. Debe ser la adoración es una respuesta a lo que el Señor ha hecho por ti. Y aquí déjeme hablar solamente unas cosas. ¿Por qué no levantamos las manos y nos movemos o danzamos? Porque primero, la danza que había en el pasado, en los tiempos bíblicos, era colectiva. 1. 2. Tenía que ver con una forma de adorar a Dios. 3. La música o lo que haya ahora en día no es tanto para adorar a Dios. Tiene que ver más con sensualidad. Dijo el Padre, llegará un momento en que los que adoren deberán adorarlo en espíritu, que no se vea, que no seas tan tangible, que estés levantando las manos, pero dice que me adoren en espíritu, de corazón y en verdad, que cuando tú adores al Señor lo hagas de corazón, lo vivas, lo sientas. Cuando usted entone un himno, esté entendiendo lo que está cantando. Y a veces muchas denominaciones adoran con movimientos, pero es más por sentimiento que por convicción. ¿Sí? Es más por sentimiento que por convicción. Que cuando usted cante, cantad alegres al Señor, mortales todos por doquier. Que usted cante con gozo, cante con alegría, mi querido hermano. Entonces, vea, Jesús vino a quitar esos prejuicios. Jesús vino a quitar los estereotipos. Jesús vino a quitar esas etiquetas. Y la forma de presentarle a la adoración dice, no te preocupes. Llegará el momento en que tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. Una adoración de corazón. Una adoración de corazón. Una adoración que literalmente honre a Dios. Vean cómo Jesús quitó prejuicios, mis queridos hermanos. Versículo 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Vean, del agua física, ahora ya ella está en el agua espiritual. Tiene necesidad del agua espiritual. Y Jesús le dijo a esta mujer, yo soy el que habla contigo. Yo soy el agua viva. Yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer, lo que yo les decía. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer, mis queridos hermanos, dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho cuánto todo he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, maestro, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no saben. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Y Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís a vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque esto es verdadero, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labraron, y otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores.
Es interesante, mis queridos hermanos, esta historia, porque Jesús rompe los estereotipos, rompe los prejuicios, y vemos a una mujer que se convierte ahora en una misionera, una mujer que empieza a hablar, venid, venid, ¿no será este el Cristo? Una mujer que se encuentra con el agua de vida, una mujer que ahora es un portavoz. Jesús le dice a los discípulos, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Lo que Jesús quería era cegar, cosechar lo que se estaba sembrando. Vea cómo termina esta historia y vayamos concluyendo, mis queridos. Versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Jesús por la palabra de esta mujer. Esta mujer fue a buscar agua, agua física, en el pozo, mediodía, en la hora sexta de los judíos. Pero esa mujer había encontrado agua viva y se convirtió, como bien le dijo Jesús, en una fuente de agua que salte para vida eterna. Mis queridos hermanos, cuando nosotros rompemos los juicios, los prejuicios que hay, cuando rompemos las etiquetas, cuando nosotros, mis queridos hermanos, vemos a la gente como una persona, un candidato para el reino de los cielos, primero nosotros nos convertiremos en fuente de agua viva para vida eterna. Pero también aquella persona que la que tú le estás hablando, ya sea un borrachito, ya sea una persona alcohólica, drogadicta, una persona de la mala vida, cuando tú le hablas del evangelio y se convierte y entiende y conoce el agua viva de Cristo, hermano, la gente cambia, la gente es nueva, la gente el Señor la transforma y se convierte en fuente de bendición. Pero ¿cómo vamos a poder salvar a esas personas? Tenemos que hablarles, tenemos que decirles, tenemos que aceptarlos, tenemos que ayudarlos, tenemos que hablarles de Jesús, mis queridos hermanos. Quitemos las etiquetas. Por esa mujer samaritana, muchos samaritanos creyeron en Cristo, solamente por esta mujer. Y vean lo que dice de nuevo el versículo 39. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo que todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. 2 días se quedó allí Jesús con los samaritanos. Y creyeron muchos más por la palabra de Jesús. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Vea, los samaritanos creyeron en Jesús, creyeron en él, aceptaron a Jesús por una mujer que no era bien vista, por una mujer que era etiquetada, solamente por ser samaritana. Y aparte quizá, porque tiene muchos maridos, también quizá por ello. Cuando quitemos las etiquetas, hermanos, habrá muchas personas que aceptarán a Jesús. Habrá muchas personas que hablarán de Jesús. Cuando quitemos las etiquetas, habrá muchos más candidatos para el reino de los cielos. Pídele al Señor en esta mañana que te ayude a quitar y a ver a la gente como lo peor. Pidámosle al Señor en esta mañana que nos ayude a ver a esas personas que tienen algún problema como candidatos para el reino de los cielos, porque Cristo puede cambiarlos, porque Cristo puede ayudarles, porque Cristo puede, nosotros no podemos cambiarlos, pero Cristo sí. Y cuando Cristo los transforme, serán grandes misioneros para el reino de los cielos. De verdad, eso pasa, mis queridos hermanos. Déjenme leer rápidamente la última historia. Vamos a leerla únicamente, versículo 43.
2 días después salió de allí y fue a Galilea. Versículo 44. Porque Jesús mismo dio testimonio de que él era el profeta. Perdón, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando Jesús vino a Galilea, los galileos le recibieron. Habían visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creen. Y el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. La gente creyó en Jesús. Un oficial del rey de Capernaum creyó la palabra que Jesús le dijo. Creyó. Mis queridos amigos, en este día, en este momento de este día de preparación, 9 de julio, pidámosle al Señor que, vuelvo a mencionar lo mismo, que el Señor nos quite las etiquetas. Las etiquetas. Podemos decir, oye, oficial de un rey, no tiene necesidad, trabajan para el rey, tienen todo, ¿no? ¿Para qué hablarles? Pero Jesús no hizo excepción de personas. Jesús les hablaba porque veía en cada uno de ellos candidatos para el cielo, misioneros para el cielo. Voy a hacer una pregunta y yo quiero que usted me la conteste. Y voy a hacer esa pregunta. Usted puede poner la palabra sí ahí en el cuadro de comentarios. Y le pregunto. Déjeme formular esa pregunta, pero si Cristo no hubiese llegado a su vida, mi querido hermano, ¿dónde estuviera? No ponga así, ¿verdad? Pero ¿dónde estuviera si Cristo no hubiese llegado a su vida? ¿Era usted, y la pregunta sería así, ¿era usted un caso perdido? Usted ponga ahí en el cuadro de comentarios, si usted era un caso perdido, ¿dónde estuviera ahora? ¿Era usted un caso perdido en el pasado? ¿La gente no daba nada por usted? ¿Tenía muchos problemas? ¿Qué hubiera pasado si Cristo no hubiese llegado a su vida? ¿Era usted un caso perdido? Esa es la pregunta. ¿Por qué le digo esto, mis queridos hermanos? Porque puede ser que muchos de los que están conectados estaban perdidos en vida. Quizá usted que me está escuchando vivía una vida sin sentido. Quizá nadie daba nada por usted. Nadie daba nada por usted. Puede ser. Y no nos debería de avergonzar. No nos debería de avergonzar, mis queridos hermanos. Pero gracias al Señor, que Dios utilizó a una persona, utilizó un familiar para hablarles de Cristo, para aquella persona que estaba perdida. Ahora usted que está conectado en este momento pueda seguir escuchando de la palabra y usted ahora se convierta en un instrumento de bendición. El día de hoy yo te pregunto, mi querido hermano, para terminar este tema de esta mañana, ¿quieres pedirle al Señor, número uno, ¿te gustaría pedirle al Señor
nos quite, porque me incluyo, que nos quite los prejuicios sobre la gente, yo quiero pedirle al Señor. La primera oración para esta mañana es: Señor, quítame los prejuicios para ver a la gente como candidato para el reino de los cielos. Esa va a ser nuestra oración. 1 y 2. ¿Te gustaría? Si a ti te gustaría, mi querido hermano, ahí en el cuadro de comentarios coloca y comparte: Señor, quítame los prejuicios y ayúdame a ver a la gente como candidato para el reino de los cielos. O únicamente ponga la palabra amén. Pero si quiere unirse conmigo en esta oración, digámosle al Señor: Señor, quítame los prejuicios y ayúdame a ver a la gente como candidatos para el reino de los cielos. Recuerde que si nosotros estamos, y me da mucho gusto porque hay muchos hermanos que están compartiendo conmigo, y no nos debería dar vergüenza, ¿verdad? Porque éramos casos perdidos. Éramos como la mujer samaritana, mal vistos, pero gracias a Cristo porque nos vio, gracias a Cristo porque tuvo misericordia de nosotros, estamos aquí con vida, mis queridos. Estamos aquí. Ahora, si nosotros encontramos, si el Señor tuvo misericordia de nosotros, ahora nosotros seamos como la mujer samaritana, vayamos con esa gente que está perdida, sin esperanza, sin rumbo, y que Dios nos ayude, mis queridos hermanos, a esas personas a hablarles del agua viva para que se conviertan en una fuente de agua, que Cristo fluye en su vida de tal manera que hablen a más personas que Cristo viene. ¿Nos gustaría? Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Que Dios nos ayude a quitarnos esos prejuicios, a quitarnos las etiquetas de la gente y ver a candidatos para el reino de los cielos. Dice mi hermana Marcela Mendoza, y déjeme leer, dice: todas mis amigas tienen una fea vida. Una amiga quedó viuda muy joven, otra murió de SIDA, mis otras amigas son lesbianas y quiero que podamos orar por ellas, porque ya tenía mucho tiempo que no sabía de ellas y apenas me encontraron en el Facebook y me buscan, y ellas son muy nobles, pero son utilizadas por el enemigo. Oremos por ellas. Bajo esas personas Dios puede utilizarlas, ¿verdad?, para hablar a otras personas. Oremos por ellas, y claro que sí, mi hermana Marcela Mendoza. Vamos a orar en este momento, y vamos a ir de rodillas al Señor en este momento, y vamos a pedirle esto al Padre Celestial, que nos ayude a vencer. Muy bien, vamos de rodillas, mis queridos hermanos, terminamos nuestro culto de esta mañana. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre nuestro que mora en el cielo, bendito sea su nombre. En esta mañana, Señor, le damos gracias porque tenemos la oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias porque nosotros éramos casos perdidos. Gracias porque tú nos rescataste, Señor. Éramos y vivíamos quizá en pecado. Vivíamos una vida sin ilusiones, una vida sin sentido. Éramos como la mujer samaritana. Y gracias, Señor, porque tú te encontraste con nosotros para salvarnos. Ahora te pedimos, Señor, que hemos sido salvos por la gracia de Cristo, por su misericordia. Que nos ayude, Señor, a no ser iguales con la gente, a ser diferentes, a tratarlos como Jesús lo hizo, tu Hijo Jesús lo hizo cuando estuvo en esta tierra, con misericordia, con amor, para que se convirtieran en candidatos para el reino de los cielos. Señor, ayúdanos a aprender de esto, a quitarnos las etiquetas, quítanos las etiquetas, Señor, de la gente, a clasificar a la gente si es rica, si es pobre, si tiene vicios, si no lo tiene, que podamos ayudarles. Si tú lo hiciste con nosotros y utilizaste a personas, Señor, amigos, familiares, para ayudarnos a nosotros que estábamos perdidos, que nosotros también podamos dar de gracia, porque si de gracia recibimos, de gracia demos, Señor. Salvemos a la gente. Ayúdenos, Padre. Tenga misericordia de nosotros y ayúdenos a hacer su voluntad. Gracias porque nos ama y porque está con nosotros. Gracias, Señor. Que tu reino se extienda, guiados
por el Espíritu Santo. Lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, que Dios les guarde en el hueco de su mano. Muchas gracias por acompañarnos en este momento, en el servicio de este día 9 de julio.